Hola a todos, vamos a desarrollar la segunda parte de la unidad número 6, en donde vamos a hablar de ácidos nucleicos, su estructura y función. Para esto vamos a comparar primero los nucleótidos que conforman al ADN y al ARN, sabiendo que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. En el caso de la molécula de ADN, podemos tener nucleótidos que tienen como base nitrogenada adenina o guanina, o también timina y citosina, las cuales se unen a la desoxirribosa que se encuentra unida al grupo fosfato. En el caso de los nucleótidos de la molécula de ARN, también tenemos bases nitrogenadas adenina, guanina y citosina, y en este caso observamos que la base nitrogenada es uracilo y está reemplazando a la timina. Obviamente en este caso están unidos a un azúcar distinta que es la ribosa, el cual posee unido un grupo fosfato. Entonces las diferencias entre los nucleótidos del ADN y el ARN es el reemplazo de la timina por uracilo en el ARN y el azúcar, desoxirribosa en el ADN, ribosa en el ARN. Como ustedes ya saben, los nucleótidos se van enlazando entre sí para formar los polímeros, que en este caso son los ácidos nucleicos, y acá observamos que en los dos ejemplos tenemos moléculas de ADN. ¿Cómo me doy cuenta? Por la presencia de timina en ambas cadenas se observa, y también el azúcar, si lo analizamos, en el carbono 2 tiene hidrógeno y no oxidrilo, se nos indica que son desoxirribosas. Una característica que podemos leer en estos dos esquemas es que hablamos de extremos 5' y extremos 3'. ¿A qué hace referencia? Cuando nosotros analizamos las bases nitrogenadas sabemos que están compuestas de carbono. Los carbonos de las bases nitrogenadas se enumeran como carbono 1, 2, 3, 4, 5 según la cantidad que tengan. ¿Y cómo diferenciamos de los carbonos de la pentosa? Porque a los carbonos de la pentosa las numeramos como carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Entonces, cuando hablamos de las direcciones de las cadenas de ácido nucleico, hacemos referencia a un extremo libre que posee fosfato en el carbono 5' de la ribosa o de la desoxirribosa, según sea ARN o ADN, y al otro extremo libre que posee oxidrilo, también en ribosa o desoxirribosa, según el ácido nucleico, que tiene un oxidrilo. Entonces podemos decir que las cadenas corren de 5' a 3' en este caso. Ya poniéndonos a analizar el ácido desoxirribonucleico o ADN, y lo vamos a ver en el esquema que voy a mostrar posterior, son dos cadenas polinucleotídicas de desoxirribonucleótidos que tienen forma de hélice. Al ser helicoidal tienen giro a la derecha en este caso y son antiparalelas porque dije que eran dos cadenas enfrentadas. Una va a correr en dirección 5' a 3' y la otra en dirección 3' a 5'. Cuando se observa la estructura del ADN parece una escalera que posee peldaños y parantes. Los peldaños serían las bases nitrogenadas que se van ubicando hacia el interior porque son hidrofóbicas, y los parantes estarían formados por los grupos fosfatos y azúcares que son hidrofílicos. A su vez, si analizamos estas vueltas de hélice, cada vuelta tiene aproximadamente 10 pares de nucleótidos. Acá observamos un esquema del ADN donde vemos los peldaños que yo les decía que están acá en color amarillo donde se ubicarían las bases nitrogenadas, y de color azul el parante donde se ubican los grupos fosfatos y los azúcares. Acá analizamos bien las dos cadenas polinucleotídicas. Una va de extremo 5', donde se encuentra el grupo fosfato de un nucleótido, al extremo 3', donde se encuentra el oxidrilo libre del azúcar de otro nucleótido, del último nucleótido. La cadena enfrentada va en dirección contraria, de 3' a 5'. Por eso es que cuando observan el azúcar se encuentra dibujada pata para arriba en comparación a la otra cadena. Enfrentándose en el interior están las bases nitrogenadas. Como ustedes ven, la adenina siempre se une con la timina y la citosina siempre se une con la guanina. Esto se debe a la complementariedad de bases. Por su forma química
se van a unir una purina con una pirimidina. Si observan bien, es una base nitrogenada con estructura mucho mayor de los dos ciclos con otra con un solo anillo. ¿Para qué ocurre esto? Para mantener estable la unión o el ancho de la cadena de ADN. Si no, sería más delgada en algunos lados y más ancha en otros lados. Y por la estructura química que poseen las bases nitrogenadas, la única posibilidades de unión son la guanina con la citosina, porque logra formar 3 puentes de hidrógeno, y la timina con la adenina, que logra formar 2 puentes de hidrógeno, que son los necesarios para mantener unidas las cadenas entre sí. Si nos ubicamos en esta cadena de ADN, en este esquema, una cadena corre de 5' a 3', la otra al revés, de 3 a 5, por eso la flecha está para arriba, y tenemos los grupos fosfatos, que son los círculos, los rectángulos, o cuadrados, mejor dicho, son el azúcar, y de color azul la guanina, de color amarillo la citosina, que están enfrentados formando 3 puentes de hidrógeno, o adenina y timina formando 2 puentes de hidrógeno. El descubrimiento de la estructura del ADN se le atribuye a Watson y Crick, pero ellos lo que hicieron es recompilaron solamente información, no trabajaron en forma experimental. Rosalind Franklin fue la auténtica descubridora del ADN en 1953. ¿Y qué función tiene el ADN? Tiene la función de transmitir los caracteres hereditarios de padres a hijos. Y la secuencia en que se presentan las bases nitrogenadas, o sea, el orden de las bases nitrogenadas que están contenidas en el ADN, es el lenguaje que tienen los seres vivos para producir y regular los procesos biológicos, y es lo que se conoce como código genético. Este lenguaje, cuando se expresa, da todas las instrucciones necesarias para sintetizar una proteína, cualquier compuesto fundamental que se necesite en el desarrollo general, en el crecimiento, para dar forma y rasgo al cuerpo, los procesos metabólicos, la reproducción, todas las características que va a presentar un ser vivo. Para poder transmitir esos caracteres hereditarios de padres a hijos, el ADN va a sufrir un proceso denominado replicación o duplicación del ADN, en donde de una molécula de ADN vamos a obtener 2 moléculas de ADN idénticas, que son las que van a ser heredadas. Este proceso lo vamos a estudiar más adelante en la materia. Y otro proceso que vamos a estudiar también es la transcripción, en donde en la transcripción obtenemos, a partir de la información del ADN, moléculas de ARN. Estas ARN pueden ser mensajeros de transferencia, ribosomales, que van a ser necesarios para realizar la síntesis de proteínas. En una célula eucariota el ARN se transcribe y se forma en el núcleo y luego salen al citoplasma, donde sí se va a dar ahí la síntesis propia de proteínas. Analizando el ácido ribonucleico o ARN, a diferencia del ADN, es una sola cadena polinucleotídica, está compuesta por ribonucleótidos que poseen ribosa como azúcar en vez de desoxirribosa, que posee bases nitrogenadas, adenina, citosina y guanina, pero cambia la timina por uracilo, o sea que en el ARN vamos a encontrar nucleótidos que poseen uracilo. Y hay 3 tipos de ARN de importancia para nosotros, que son los que están involucrados en la síntesis de proteína, que son el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Analizando el ARN mensajero, la función que tiene es transmitir la información o el mensaje de la proteína que se va a sintetizar o formar. Como ya sabemos, una cadena de ribonucleótidos, que la dirección es de 5' a 3', y la secuencia o el orden de estas bases nitrogenadas es el que lleva la información de la proteína que se va a formar. Es un ARN, en este caso, lineal. En cambio, el ARN de transferencia es un ARN plegado que puede adquirir 2 tipos de forma de trébol o forma de silla. Para mantener estos pliegues, obviamente, entre las bases nitrogenadas que se enfrentan, hay complementariedad y se forman puentes de hidrógeno. El ARN de transferencia, como dijimos, tiene un extremo 5' y un extremo 3'. En el extremo 3' hay 3 nucleótidos bases nitrogenadas que van a permitir que ahí se una el aminoácido.
¿Por qué? Porque la función del ARN de transferencia es transportar los aminoácidos a los ribosomas, que es el lugar donde se sintetizan las proteínas. Y tiene otro triplete de bases denominados anticodón, que es lo que va a indicar al ARN de transferencia en qué lugar o cómo es el orden de los aminoácidos en esa proteína, que luego lo vamos a entender mejor cuando veamos el proceso de traducción o síntesis de proteína. Y el ARN ribosomal es el que se va a unir a proteínas para formar estas estructuras en donde se lleva a cabo la síntesis de proteína o traducción. Está conformado por una subunidad grande, una subunidad pequeña, que cuando se ensamblan forman el ribosoma. Acá vemos en forma tridimensional un ribosoma ensamblado, el ARN mensajero que está siendo leído y la proteína que se está formando. Cada una de estas bolitas sería un aminoácido de la proteína. Podemos comparar el ADN con el ARN. Entonces, si analizamos los nucleótidos, vemos que el azúcar en el ADN es una desoxirribosa, en el ARN una ribosa. Las bases nitrogenadas tenemos como pirimidinas, timina y citosina, y como purinas, adenina y guanina. Y en el caso del ARN, en las pirimidinas se reemplaza reemplazamos la timina por uracilo. Luego se mantiene la citosina y también están la adenina y la guanina. El ADN es 2 cadenas enfrentadas, antiparalelas, van de 5 a 3 y de 3 a 5 las direcciones, están unidas por la complementariedad de bases nitrogenadas y en el caso del ARN es una sola cadena. Repitiendo entonces, el ADN es una doble cadena helicoidal, el ARN una sola cadena que no es helicoidal, el ADN posee como pentosa desoxirribosa y el ARN ribosa. Las bases del ADN, adenina, timina, guanina y citosina, y en el ARN, adenina, uracilo, guanina y citosina. Si analizamos el lugar donde se ubican en una célula eucariota, el ADN lo vamos a encontrar en el núcleo y aunque no esté ahí nombrado en el cuadro, también está presente en el citoplasma, en cloroplastos y mitocondrias. En el caso de las procariotas, como no hay núcleo, se encuentra en el citoplasma. El ARN se va a sintetizar o formar en el núcleo y va a cumplir su función en el citoplasma si hablamos de una célula eucariota. El ADN se conoce un solo tipo. En el ARN tenemos ARN mensajero, de transferencia y ribosomal. Podemos aclarar que el ADN se conoce un solo tipo si hablamos del ADN que tiene la información genética. También podemos decir que es distinto el ADN que se encuentra en las mitocondrias y el cloroplasto. El ADN no abandona el núcleo en una célula eucariota, en cambio el ARN participa en la síntesis de proteína, entonces debe salir del núcleo al citoplasma para poder cumplir la función. Y el ADN en las eucariotas se asocia a proteínas llamadas histonas y solo el ARN ribosomal está asociado a proteínas. Existen otros ácidos nucleicos que no están presentes en los seres vivos, como los que vimos anteriormente, sino que están asociados o solos para poder producir determinadas enfermedades e infecciones. Hay casos de material genético, ya sea ADN o ARN, que se encuentra envuelto por proteínas y forman los virus. Y los virus, la característica que tiene es que o tienen ADN o tienen ARN. O sea que no van a tener los dos materiales genéticos juntos. Pero ya son partículas infectivas. En este caso estamos viviendo la pandemia de coronavirus, y el coronavirus es un virus que tiene como molécula o como material genético un ARN. Y después hay moléculas de ARN solitas que son infectivas, se llaman viroides y atacan las plantas. Un ejemplo es el que ataca el tubérculo de la papa, lo que hace que la papa no pueda ser consumida. Hasta acá, desarrollamos la unidad número 6. Espero que hayan quedado los contenidos claros. Si tienen dudas, saben los medios de comunicación con nosotros. Y en breve desarrollaremos otra unidad del programa de la asignatura Biología General. Muchísimas gracias por haberme escuchado.